Así es, está jugando Brasil hace varios años. Se dedicó a la efectividad, no al juego bonito. Uruguay fracasa tanto en el sub-17 femenino como en el sub-17 masculino. Y en ¿qué hubo, parceros? Estuvo, pero de rechupete esta última fecha del Sudamericano sub-17. Voy a empezar por el grupo B y más adelante les doy el video del grupo A. Entonces, hagámosle pues. Para que sepan cómo terminó de ir esta primera fase, voy a empezar a hablar del grupo B. El grupo B estaba conformado por Uruguay, Perú, Ecuador, Brasil y Bolivia. En este grupo, como les dije, habían quedado Perú y Bolivia, y lo más probable cuando pasa eso es que las otras 3 selecciones pasen, pero esta vez no fue así. Voy a arrancar con Brasil-Ecuador, que eran los que definían el liderato del grupo. Se jugó el partido Brasil-Ecuador y quedó 5-1. Las brasileñas demostraron que definitivamente van por ese título y no les importa si están jugando bonito, si están jugando bien las otras selecciones, ellas las llenan. Mientras que las ecuatorianas perdieron ahí el pulso y defraudaron totalmente, y yo les dije el video pasado de este grupo, no se han enfrentado aún con nadie que las mida, ni Ecuador ni Brasil se había enfrentado con alguien que las midiera, y al enfrentarse ya dos buenas nos dimos cuenta que está un paso arriba, como 10 pasos arriba Brasil del resto, y Ecuador tiene que ponerse a pensar, porque entonces sí estaba también como se veía, o fueron muy débiles los rivales a los que enfrentó, ¿sí me van a entender? El partido quedó 5-1 y los goles fueron al minuto 7, fue el 1-0, ese lo hizo María Eduarda dos Santos, ella se reivindicó en este partido, porque como les dije, me pareció una excelente jugadora, pero había fallado varios goles. En este creo que solo tuvo ese y lo metió bien hecho. Fue una presión, bueno, una recuperación en medio campo, jugada por derecha. Varios goles de las brasileñas fueron iguales, jugadas por los extremos, por las bandas, enganchan hacia adentro, luego enganchan hacia afuera y tocan atrás al punto penal. Si nos fueron 3 de los 5 goles debieron haber sido así. Entonces, bueno, ese fue el primero. El segundo fue al minuto 15, una jugada por derecha, como les digo, centran atrás, fácil, la verdad, se sacó 2-3, no pudo, la tocó al medio y en el punto penal definió, esa fue Revena dos Santos quien hizo ese gol. Luego, en el minuto 24, descontaron las uruguayas, las ecuatorianas, y no estoy fallando. Y esta nena, la delantera, la 9 Valverde, queda sola. Miren la repetición frente a la portera, define a las manos de la portera no sé qué le da, la suelta, la deja ahí pagando, y Mari Guerra, que no da una por perdida, llega y le mete un balinazo al ángulo y mete el 2-1, y ahí había esperanzas de partido. Y luego, a los 53 segundos, o sea, se demoraron más celebrando que volviendo a arrancar el partido y yendo hasta el otro arco Brasil, les metieron el 3-1. En el mismo minuto 24, Julia Abreu les metió el 3-1. Ese 3-1 fue la misma jugada por izquierda, se entra atrás y le pega a un palo. Golazo. Todas le pegan bien acomodado a los palos. Las brasileñas tienen clarísimo eso en la cabeza, acomodar a los palos. A veces se abre mucho, yo creo que por eso es que fallan, pero siempre van generalmente a los palos. Luego en el minuto 75, un gol de media distancia, un tramacazo a ras de piso, 4-1, ese lo hizo Pietra de Sousa. Nadie repitió gol, todos los 5 goles le hicieron jugadores diferentes. Y en el minuto 80, un penal clarísimo de la ecuatoriana de puro desespero, la empuja por la espalda, de lado, y eso es desplazar a la jugadora, eso es penalazo, y lo cobra Evelyn. Evelyn con ese gol se convirtió en la goleadora del torneo, llegó a 5 goles, entonces yo creo que por eso lo pidió. En las estadísticas, en el número de remates fue mejor Ecuador, que tuvo 14, y Brasil solo 10. De esos 14, solo 3 fueron al arco, mientras que las brasileñas de esos 10, 5 fueron al arco. Entonces, fueron muchísimo más efectivas, y los 5 fueron goles. No, ninguno fue atajado por la portera o bloqueado ya para entrar, no. Los 5 para adentro. En la posesión fue mucho más Ecuador. Ecuador tuvo el 66% y Brasil el 34%. O sea, uno ve ese partido y dice, no, pero si Ecuador fue la que hizo el gasto. Hizo el gasto, pero Brasil hace varios tiempos está jugando así, entrega el balón, dejan que se cansen y luego las cogen en un contragolpe, en una pelota quieta, en una jugada habilidosa de una de sus buenas jugadoras, bien sea por izquierda o por derecha, y ahí empieza a hacer goles. Y ya después de que hacen el primero, el equipo tiene que salir a empatar, el equipo rival, cuando sale, les meten otro contragolpe con 2 buenas jugadoras y lo acaban. Así está jugando Brasil hace varios años. Se dedicó a la efectividad, no al juego bonito. Incluso la precisión de los pases, las ecuatorianas fueron muchísimo mejor, tuvieron el 76%, mientras que las brasileñas solo el 62%. O sea, si uno viera solo las estadísticas, dice, Ecuador jugó mucho más. Lo que pasa es que no son efectivas las ecuatorianas, mientras que las brasileñas sí, el tiro que le pegan al arco, tiro que era gol. Con eso, entonces, Ecuador quedó con 9 puntos y las brasileñas con 12, líderes del grupo. El otro partido que se jugaba al mismo tiempo, se jugaba en el Palo Grande, se estuvo solo Perú-Uruguay.
Sí, Perú, Uruguay, según el palo grande, estaba solo. En el de Palmira, en este de Brasil-Ecuador, había más o menos gentecita. Yo creo que estaba llegando ya para el partido de cierre, que era el de Colombia, pero igual había gente. Y en el otro, en el de Perú-Uruguay, yo creía claramente que las uruguayas iban a ganar. Habían hecho mucho mejor fútbol, le hicieron mucho mejor partido a Brasil que las peruanas. Las peruanas perdieron 2-0 con Brasil, las uruguayas solo 1-0 y es una pelota quieta, un tiro de esquina. O sea, yo dije, no, las uruguayas tienen con qué ser más. Las dos le habían ganado solo a Perú, a Bolivia, y tenían 3 puntos, y en diferencia de gol tenía mejor diferencia de gol Uruguay. Con un empate pasaba Uruguay. Y no, no fue así. Quedó 2-1, como les digo. El primer gol lo hizo la uruguaya al minuto 25. Ese gol lo hizo Agostina Marcora. Y fue un golazo. Lo para de pecho, la baja y define. Eso sí, hubo un error previo, que la perdieron las peruanas, pero es un golazo de la uruguaya. El segundo, o el empate, perdón, llegó hasta el minuto 74. O sea, faltando 15 minutos estaba clasificado. No, ni siquiera, faltando 4 minutos estaba clasificado Uruguay, ya les digo por qué. En el 74 empató Perú, pero aún seguía saliendo del hexagonal, seguía por arriba de las uruguayas. Es un autogol re pendejo. Acababa de entrar esa niña, ese autogol lo hizo Antonella Cordero, y acaba de entrar un pase cruzado, mete el pie y la mete en contra. O sea, lo metió como con miedo y lo punteó apenas. Ahí en la repetición van a ver la tochada que hizo. Y bueno, con ese empate aún seguía clasificando Uruguay. Y Sofía García se mete un pepinazo de tiro libre que tiene mucha complicidad Manuela Techera, que volvió a tapar en Uruguay, que en el anterior lo había tapado Balbuena, creo que se llamaba, el apellido Balbuena, pero esta niña que tiene mucha contextura física de portera, regaló el palo totalmente, se paró detrás de la barrera y el tiro libre de acabarse el partido la mandó a guardar en el ángulo, y las peruanas sacaron a las uruguayas sorprendentemente. Si uno ve las estadísticas, fue mucho mejor Uruguay en todos los sentidos, y realmente en el transcurso del partido fue mejor, como hasta ese minuto, como hasta el 70-74, que hizo el gol Perú y se llenó la camiseta de aire y arrancó eso. O sea, Perú no ganó de buen fútbol, sino de garra, de echar el carro encima, de pegarle, de centrar, de intentar, de bloquear, de acosar, algo así como lo que hizo Colombia. Colombia no empató a Paraguay de buen fútbol, sino de echar el carro encima. Lo mismo fue Perú. En las estadísticas fueron 19 remates de Uruguay, de esos 7 al arco, y solo hicieron un gol. Y las peruanas hicieron 8 remates, de esos 2 al arco, 2 goles. Y en la posesión fueron más las uruguayas, fueron 55% para las uruguayas, 45% para Perú. En los pases hicieron más pases las uruguayas y lo hicieron con mayor precisión, al 71%, mientras que las peruanas solo al 59%. Entonces, si ustedes ven, en todos los ítems fue mejor Uruguay, pero las peruanas de pura garra, esta vez la garra charrúa no fue uruguaya, sino fue la garra inca, y les metieron sus 2 goles y la sacaron. En conclusión, la defensa uruguaya, malita, malita, malita. Tienen un problemazo en esa defensa porque no saben rechazar, no saben pararla, no se calman. No, malito, malito. Lo otro es que Uruguay fracasa tanto en el sub-17 femenino como en el sub-17 masculino. Y en ambos grupos tenía a Bolivia y se dejó sacar en el masculino de Bolivia y en este de Perú. O sea, los uruguayos en las categorías inferiores este año están súper mal. Yo creo que deben estar preocupados en la federación, porque Uruguay es el otro grande de la Conmebol en sus categorías, por lo menos masculinas, en todas las categorías, y este año le fue re mal. Y en la femenina, por ser una en la masculina, tener tanta historia, debería también tener historia en la femenina, y nada, y que no están jugando a nada. Con esos resultados, Brasil quedó líder con 12 puntos, Ecuador quedó segundo con 9 puntos, finalmente las ecuatorianas se dejaron hacer 6 goles, o sea que solo se habían dejado hacer 1. Vaya, estaba bien hasta este momento. El otro dato es que le hicieron por fin un gol a Brasil. Se lo hizo Mari Guerra, la ecuatoriana, eso ya es una buena señal. Pero bueno, quedaron con 9. Las terceras fueron Perú, que entraron con los 6 puntos, claro, ganándole, la que ganaba y pasaba. Si empataban, pasaba Uruguay. Entonces pasó Perú con 6. Uruguay quedó con 3 puntos y Bolivia pues con 0 puntos, como ya hemos dicho el video anterior. De las 3, yo solo veo que tenga mucha posibilidad Brasil, como siempre. Ecuador dejó muchísimas dudas y ahorita enfrentándose contra Colombia, Paraguay o Chile lo va a sufrir, porque ese grupo estuvo más reñido aún. Y Perú no creo que le alcance para clasificar al Mundial. Recuerden que es un hexagonal. En el video de mañana les diré cómo se va a jugar el hexagonal. Clasifican en las primeras 4, así que 2 van a quedar eliminadas. Yo creo que una de esas 2 es Perú. No creo que tenga el fútbol para aguantarle a Paraguay, a Chile, a Brasil, a Ecuador. Dudo mucho de Colombia, no estamos jugando bien, la verdad sea dicha. Sin embargo, tiene buenos momentos. Ojalá Paniagua haya encontrado cuál es la selección ideal para ejecutar esos buenos momentos y que sean más largos. Pero de las 6, la que veo con menos posibilidades sí es a Perú.
Así que no siendo más, cuéntenme ustedes si pensaban que Perú pasaba a la siguiente ronda o es una gran sorpresa. Gracias por verme, por escucharme y nos vemos en un próximo capítulo de los Octicetanos.